Buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos Buenos días. días. No olvides escribir en el chat el buenos días para la asistencia. Bueno, para el día de hoy vamos a terminar la parte teórica. Vamos a iniciar de una vez la parte de la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces voy a iniciar la grabación y compartir pantalla. Ah, ya. No, sí estaba pausado. Yo creo. Ahora sí. Estaba seguro que cuando inicié coloqué la grabación y luego sí compartí pantalla. Bueno, entonces teorema de asistencia de unicidad. Para el problema de resuelva la ecuación junto con la condición, se tiene lo siguiente. Entonces, el teorema, bueno, el problema tiene solución y la solución es única si pasa lo siguiente. Escribe así. Este tiene solución y es única si existe una región en el plano, una región rectangular R. En una región rectangular se forma con un intervalo en X de la forma cerrada A, B, cruz, C, cruz no, producto cartesiano de C, D, en donde debe pasar lo siguiente. Lo primero que debe pasar es que el punto de coordenadas X sub 0, Y sub 0 se encuentre en el interior de R. Y lo otro que debe pasar es que en esa región, ¿sí? Cuando usted tiene su problema del valor inicial que resuelva y' igual a fx, y, pues usted puede ver fx, y como una función de dos variables. Entonces, esa función de dos variables tiene que ser continua en la región R. ¿Sí? Y no solo la función, sino la derivada parcial con respecto a y. Entonces, f de x, y la derivada parcial con respecto a y de f son continuas en R, en esa región. ¿Sí? Entonces, si usted puede garantizar la asistencia de esa región rectangular, el problema del valor inicial tiene solución y la solución es única. ¿Sí? Aparte de eso, pues se puede mencionar algunas cosas. Primero voy a pintar la región como para entender un poquito lo que estamos haciendo acá. Entonces, estamos trabajando en el plano. Y en el plano, la idea es formar una región que inicie en X desde un punto A hasta un punto B. Y en Y desde un punto C hasta un punto D. Entonces, aquí lo que estamos formando es una región. Listo. En esa región, en la parte interior, tiene que estar el punto de coordenadas X sub 0 y Y sub 0. ¿Sí? En el interior, no puede estar en la frontera. En el bordecito no puede estar, tiene que estar es adentro. Y en esa región, f, función de dos variables, tiene que ser continua y la derivada parcial con respecto a y tiene que ser continua.
¿Qué va a pasar en ese caso? Ahorita le agregamos algo más. En ese caso, la idea es que se garantiza que desde el punto x sub 0 usted puede formar un intervalo centrado en x sub 0 que está dentro de AB. Entonces, para que esté centrado en x sub 0, usted lo único que tiene que hacer es de x sub 0 irse algunas unidades a la derecha y las mismas unidades hacia la izquierda. Entonces, esta sería la frontera, no sé, x sub 0 más h, por ejemplo. Y acá tendríamos x sub 0 menos h. Y está formando un intervalo I. Dentro de ese intervalo, se garantiza que dentro de ese intervalo existe una función. Bueno, o una ecuación. No, en este caso una función. Existe una función que pasa por ahí. Y esa función es solución al problema del valor inicial. Eso es lo que va a pasar. Entonces ahora les escribo. ¿Sí? Entonces, si existe la región que cumple con las condiciones, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Te voy a escribir. En este caso, existe un intervalo y centrado en x sub 0, o sea, de la forma x sub 0 menos h, x sub 0 más h, dentro del intervalo cerrado AB, y una función, ¿sí? La podríamos llamar phi de x en y, que sería la solución única al problema del valor inicial. ¿Sí? Una vez vi la prueba por ahí, el profesor la hizo en una reunión de ecuaciones que hicimos. Muy bonita la prueba, pero también muy complicada. Entonces, ahí medio entendí algunas cosas. Bueno, entonces la dinámica en sí es encontrar esa región. Y esa región en realidad uno la puede encontrar. Es muy fácil de aplicar ese teorema. ¿Sí? Simplemente antes de colocar un ejemplito, no, si colocamos de una vez un ejemplo. Entonces, ejemplo. Vamos a colocar aquí una ecuación diferencial de primer orden. No sé, voy a escribir XY de Y de X más X al cuadrado por Y igual a 1. Listo. Esta es una ecuación de primer orden. Entonces pongamos que tenemos esta ecuación para resolver con una condición. Que cuando X valga tanto, Y vale tanto. Bueno, ahorita le colocamos el valor. Me quiero centrar primero en la ecuación. Y ahorita miramos el punto, le colocamos el punto. Entonces la dinámica es mirar si esta ecuación tiene solución y si la solución es única. Todavía no la vamos a encontrar, simplemente vamos a decidir si vale la pena resolverla. Entonces, ¿qué se hace? Pues teóricamente usted lo que tiene que hacer, aquí miren, la teoría le dice a uno todo, hay que saber escuchar la teoría, la parte del teorema. Entonces, en la parte del teorema, dice que usted tiene que dejar el de y de x despejado para armar su función de dos variables. Y por medio de esa función de dos variables es que usted empieza a trabajar. Entonces, acá lo que usted tiene que hacer es despejar el de y de x para crear su función de dos variables. Entonces, de acá, despejando el de y de x, nos quedaría al lado derecho ya había un 1, entonces pasamos primero el x al cuadrado con y dividimos por xy. Este señor es nuestra función de dos variables. Entonces lo que uno empieza a analizar, ¿sí? Todavía no voy a formar la región, todavía no tengo el punto, ¿no?
Entonces, ahorita le ponemos el punto para que todo se cumpla bien bonito. Entonces, usted lo que tiene que hacer es garantizar la existencia de una región en donde f sea continua y la derivada parcial con respecto a f sea continua. ¿Sí? Recuerde que prácticamente en cálculo todas las funciones que uno trabaja son continuas, salvo algunas funciones a trozos. Y esta función que está aquí definida de dos variables no es una función a trozos, por lo tanto ya es continua. ¿Dónde? Pues en su dominio. Entonces la continuidad simplemente se resume en analizar el dominio de esta función. Entonces, dominio de una función de dos variables. ¿Sí? Entonces es puro ejercicio de dominio. Entonces, ¿cuál es el dominio de f? ¿Alguna restricción tiene esa función? Todos los reales menos el origen. Yo creo que un poquito más. Bueno, ¿tiene restricción? XY diferente de 0. Muy bien. Entonces, para encontrar el dominio, uno analiza las restricciones. Y aquí solo hay una restricción. Hay un cociente, no se puede dividir por 0. Entonces, XY tiene que ser diferente de 0. Si usted quiere ver cuándo es diferente de 0, pues mire cuándo es igual a 0. Cuando X por Y es igual a 0. Pues XY es igual a 0. Sí, solo sí. O X es igual a 0 o Y es igual a 0, ¿no? Uno de los dos es 0. Por lo tanto, ¿cuándo es diferente? XY es diferente de 0. Sí, solo sí. X es diferente de 0 y Y es diferente de 0. El X igual a 0 y el Y igual a 0 nos dan los ejes. Entonces no podemos ni tomar ni el eje X ni el eje Y. Entonces el dominio es todo R2 salvo los ejes. R2 salvo los ejes. Listo. Y aparte de la función f, bueno, ya tenemos donde la función es continua, en todo R2 salvo los ejes. Entonces también toca analizar la derivada parcial con respecto a y. Entonces primero encontramos derivada parcial con respecto a y. Y aparece arriba y aparece abajo. Entonces, tenemos el cociente, derivada de un cociente. Ya, voy a copiar aquí abajito un momentico para poder verla y derivarla fácil. Bien, voy a copiar por aquí abajo para que no me haga estorbo. Listo. Entonces vamos a hacer la derivada con respecto a y. Entonces, derivada del numerador, derivada del de arriba, sería con respecto a y, ¿no? Sería menos x al cuadrado. Entonces, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. ¿Sí? De hecho, pues no va a cambiar nada, ¿no? Porque me va a quedar el mismo cociente, o sea, me va a quedar el mismo denominador. Menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Sobre el de abajo, pero ahora está al cuadrado. Entonces, la restricción en realidad no cambia. Cuando usted tiene un cociente, la restricción en la derivada pues no va a cambiar, bueno, por parte del cociente. Entonces, este señor tiene la misma restricción. No es necesario ponernos a hacer operaciones. Entonces, simplemente aquí voy a subrayar que de este señor tenemos el mismo dominio F. Entonces, no hay nadie que agregarle. ¿Sí? No apareció ninguna restricción de más. Tiene las mismas restricciones. Entonces, el dominio es el mismo. ¿Sí? Y entonces lo que usted hace es pues graficar el dominio. Entonces la gráfica es todo R2 sin los ejes. Supone que estos son los ejes, entonces los pinto punteados. Listo. Y el dominio es todo lo demás. Bueno. Entonces ahora sí le voy a colocar la condición inicial. Entonces la condición inicial obviamente la voy a colocar por fuera de los ejes. Entonces yo quiero que pase, no sé, por el punto de coordenadas 2 en X y en Y
5, algo así teórico. ¿Sí? Entonces, en todo el dominio voy a ubicar el punto de coordenadas 2,5. Aquí no lo voy a hacer a escala. Voy a colocar aquí valores al azar. 2 y 5. Este sería el puntico. Entonces, ¿será que existe esa región? Entonces, la pregunta del millón es, ¿usted es capaz de dibujar un rectángulo que contenga el punto de coordenadas 2,5 y que quede dentro del dominio? ¿Se puede hacer esa figurita? ¿Sí, no? Sí, entonces gráficamente se ve que sí. Bueno, voy a empezar con uno que uno no haría, ¿no? Ese lo borro. Entonces, si usted hace un rectángulo de esta forma, ese ya no le sirve, porque ese señor está cortando el eje Y el eje Y no hace parte del dominio. Entonces, el rectángulo tiene que estar dentro. Entonces, nos pasamos. Solamente en el primer cuadrante. Muy bien. Entonces, aquí simplemente lo limitamos un poquito. ¿Sí? Puede bajar, pero sin pasarse del eje X, porque el eje X no lo estamos tomando. ¿Puede subir? Puede subir todo lo que quiera. Lo podemos subir si quiere hasta el infinito y más allá. Y hacia el lado derecho también lo podemos estirar, ¿no? En realidad, entre más grande sea el intervalo, eso no tiene más chance, el intervalo no, entre más grande usted coloque la región, tiene más chance de conseguir una función que tenga un intervalo más grande de solución. ¿Sí? Entonces, usted simplemente le coloca las fronteras que considere necesario. Entonces, puede decir que en X ese rectángulo se forma, no sé, de 1 hasta, si quiere, lléveselo hasta el infinito. No hay problema. Y en Y, también de 1 hasta el infinito. Entonces, usted puede garantizar que en esa región la función f y su derivada parcial con respecto a y es continua. Por lo tanto, debe existir la función y el intervalo. Ahora, ¿de qué tamaño el intervalo? Bueno, el intervalo como es centrado, ese intervalo no se va a pasar de esta frontera que le colocamos acá, el valor de A. ¿Sí? Nosotros podemos colocarle el valor. Podríamos decir, no sé, este señor empecémoslo desde 0,1, por ejemplo, y finalicémoslo en el infinito. Y en la parte de Y, podríamos decir, iniciémoslo desde 1, ¿sí? Y subamos hasta el infinito. Entonces, como el intervalo es centrado, arranca en 2, por más grande que uno lo quiera escribir, va a llegar hasta casi 0,1. Y va a subir aquí un poquito. Ya prácticamente ese intervalo no se pasa de 2 unidades. Y en esta región que estamos aquí limitando, existe la función. Que pasa por el punto. Y es solución. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el intervalo? ¿Se puede encontrar? Sí, se podría encontrar. Tocaría mirar un poquito más de teoría. De cómo es que se desarrolla la prueba del teorema de existencia de unicidad. Y ahí le dan a unos pautas para encontrar ese intervalo. ¿Complicado es de encontrar? Sí. Y la función, más aún. Entonces aquí simplemente pues nos vamos a quedar en el hecho que la solución existe y que la solución es única. ¿Cuál es? No sé. Pero que existe, existe. Y aparte de eso es única. ¿Sí? Entonces, en los ejercicios del teorema de existencia de unicidad, usted lo que tiene que hacer prácticamente es definir la función f. Si la función f no es a trozos, que es lo que uno por lo general trabaja acá, funciones normalitas, ya la función es continua. Entonces usted lo que tiene que analizar es el dominio. Entonces analiza el dominio de f, analiza el dominio de la derivada parcial de f con respecto a y, ¿sí? Hace el dominio en común, pinta las restricciones, coloca el punto y mira si en ese punto usted es capaz de dibujar un rectángulo que contenga en su interior al punto. ¿Sí? Ahora, pregunta al millón, ¿qué pasa si en ese mismo problema cambio la condición inicial? Ahora, si la condición es la siguiente.
es que y evaluado, no sé, en 1, por ejemplo, nos dé 0. Con esta condición podemos asegurar la existencia y unicidad. Entonces, si usted coloca el punto es de coordenadas 1,0, ¿no? El 1,0 está sobre el eje X, ¿no? 1,0. Ah, y justo el eje X es un valor que no se puede tomar. No, de hecho no me sirve este ejemplo porque es que el 1,x, el 1,0 no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que en la ecuación diferencial, muestra a ver si tiene sentido o no. Ah, no, mentira, sí tiene sentido. El 1,0. Porque aquí no estamos dividiendo no estamos dividiendo por 0. Entonces, sí tiene sentido aquí entra. El problema es que cuando usted despeja, aquí ahora x no puede ser 0, ni y puede ser 0. Una cosa es la ecuación y otra es el despeje. La ecuación no tiene problemas en el 1,0. Entonces, no, mentira, esta condición sí puede ir. Entonces, el problema es que el 1,0 justo queda en una de las restricciones. Por lo tanto, no hay forma de dibujar un rectángulo que contenga al 1,0 y esté por fuera de las restricciones. Que contenga en su interior, ¿no? Al punto de coordenadas 1,0 y que evite las restricciones. ¿Sí? O que evite los ejes. Entonces, ¿qué pasa con ese problema? ¿Tiene solución? ¿La solución es única? ¿No tiene solución? ¿Quién sabe? El teorema no nos dice nada. Entonces, no podemos aplicar el teorema. ¿Sí? Entonces, no podemos eh, decidir si tiene solución única o no, a menos que uno lo empiece a resolver. ¿Sí? Entonces, ahí le tocaría a uno resolverla y mirar. ¿Sí? De todas formas, cuando uno la resuelve, por lo general en el proceso de solución, a uno se le escapan soluciones. ¿Sí? Y así usted encuentra una familia, ¿qué tal si está otra? Entonces, en la familia que usted encontró, puede ser que no tenga solución, pero ¿qué tal si está otra familia de soluciones y en esa sí? ¿Sí? Ojo, esto es muy importante, lo que estoy diciendo, porque a veces yo veo que a veces cuando resuelven ecuaciones, usted tiene por aquí la idea de resolver ecuaciones es hacer integrales. Entonces usted tiene de pronto aquí algo con y, una expresión con y, de y al otro lado tiene una expresión con x, de x. Si usted tiene una ecuación de esta forma, así escrita, resolverla es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es integrar a ambos lados. ¿Sí? Y a veces a uno le dan un ejercicio con una condición inicial. Entonces, ¿qué hacen a veces? Reemplazan de una vez las condiciones iniciales en forma de fronteras de integración. Entonces le colocan fronteras de integración. ¿Sí? Esperando de una vez encontrar la solución particular. Esto que estoy escribiendo acá de reemplazar de una vez, colocarle estas condiciones,
¿sí? Estas condiciones se traducen en la condición del problema del valor inicial. Esto está mal. Eso no siempre se hace. ¿Por qué? Porque es que si usted está haciendo eso, usted está garantizando que por el método que estamos aplicando acá, mejor dicho, la familia de soluciones que vamos a encontrar, ¿sí? La idea es que usted primero hace las integrales y encuentra una solución, que es algo donde aparece X, Y y C. La C es la constante de integración, ¿sí? Y ahí es donde luego usted reemplaza X y Y encuentra el valor de C. Entonces algunos lo que hacen es esto. Con eso ya no encuentra el valor de C. Con eso, en teoría, usted llegó a la solución. Pero usted está afirmando que con este proceso, mejor dicho, con este proceso, el problema tiene solución. Y eso no es verdad. ¿Qué tal de esta familia? Aquí no tenga solución en esta familia. Por lo tanto, si usted hace las integrales definidas, va a quedar algo mal aquí. No le va a cuadrar la ecuación. ¿Sí? Va a llegar a un punto que dice, oiga, yo no puedo evaluar porque estaría dividiendo por cero. Bueno, alguna restricción aparece. Entonces, ¿cuál será el problema? Pues el problema es que usted no la puede hacer definida. Usted no me puede garantizar que con el proceso que está haciendo, usted va a encontrar la solución. Y eso es lo que estaría haciendo cuando usted hace las integrales definidas. Entonces, no hagan estas cosas. ¿Sí? Y lo digo porque yo creo que eso lo hace muy seguido en física. Entonces, de una vez se van a las fronteras. Y ese no es eso es bueno en cálculo integral. Pero en ecuaciones diferenciales, cuando usted tiene ecuaciones diferenciales, esto ya no es bueno. Si usted hace estas cosas, usted lo que está es como macheteando lo que comúnmente conoce los ejercicios. Usted tiene que formar familias y de la familia tiene que encontrar el valor de C. Esta es la forma correcta. ¿Sí? Pero entonces lo que digo, entonces, usted encuentra solución y nadie le garantiza que la solución que encontró esté la solución que esté buscando. ¿Qué tal el problema si tenga solución, pero no está en la familia que usted encontró? Esté en otra. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo bonito de eso. Bueno, esa es la dinámica. Cuando uno trabaja estas partes, esta parte del teorema de asistencia de unicidad, se basa en lo que uno se llama curva solución sin solución. Aquí simplemente les voy a hablar un poquito de eso, no las vamos a trabajar en realidad. Curvas solución sin solución. Hay muchas ecuaciones diferenciales que prácticamente uno no las puede resolver, pero uno puede utilizar de pronto una herramienta tecnológica en software y a punta de gráficas, usted puede encontrar una solución. Bueno, puede encontrar una curva que se aproxime a la solución. Entonces, cuando usted tiene su ecuación diferencial, usted arranca algo de la forma de y de x igual a f de x, y. ¿No? Esta es su ecuación diferencial. Entonces, ¿usted qué hace? Usted la resuelve. Y la solución le da una familia de curvas. La solución es algo con x, y c. ¿Sí? Esa es la solución. ¿Usted cómo sabe que es la solución? Bueno, ¿cómo puede verificar que es la solución? Pues derive. ¿Sí? Entonces, si me trato de devolver y derivo, y encuentro el de y de x, pues la dinámica es que esto me dé nuevamente el f de x, y, ¿no? Y llega uno de nuevo aquí. Entonces, con eso uno verifica que es solución. Bueno, cuando usted está derivando, ¿sí? En las derivadas, usted mira el de y de x, tiene una interpretación geométrica, ¿no? Bueno, usted hace aquí el de y de x de la función, usted está pensando en la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Y cuando piensa en la pendiente de la recta tangente, pues usted lo que puede hacer es lo siguiente. Va a hacer aquí lo que teóricamente uno hace. Ahorita le muestro un ejemplo por ahí que me busqué antes de la clase. Entonces uno lo que haría es lo siguiente. Bueno, toma el plano y empieza a hacer una cuadrícula. ¿Sí? Toma algunos puntos.
Podríamos utilizar la cuadrícula aquí de la hoja. ¿Sí? Y con eso usted forma, podríamos decir que usted está formando una matriz. Esa matriz nos da la ubicación de los puntos. ¿Sí? Por ejemplo, usted toma este puntico. Este puntico, pues tiene un valor en X, tiene un valor en Y. Llamémoslo X sub 0 y Y sub. Bueno, no quiero el X sub 0 y Y sub 0 porque ese lo quiero reservar para el problema del valor inicial. AB. Entonces, ¿qué hace? Usted se va al de Y de X, que al fin de cuentas es F, y evalúa en AB. ¿Eso qué le da? Le da un número. Y ese número usted lo ve como la pendiente, como una pendiente. ¿Sí? Entonces, supongamos que ese número le dio 2. Entonces, usted piensa en una recta que pasa por el punto AB de pendiente 2. Y entonces lo que pinta es un segmento de esa recta, de pendiente 2, un pedacito de esa recta. ¿Sí? Y para todo punto que usted colocó en esa cuadrícula, usted pinta pedacitos de la recta. Entonces, usted lo que está buscando cuando evalúa en F, esa es la pendiente. Y empieza a colocar en toda lo que usted escribió por ahí. Empieza a ubicar los puntos, los valores. ¿Sí? Y llena esa cuadrícula de semirrectas. Bueno, semirrectas no, de segmentos pequeñitos. Y hace aquí toda una cuadrícula. ¿Sí? Y pinta segmentos todos del mismo tamaño. Bueno, ahora si usted tiene un problema del valor inicial, por ejemplo, si usted está buscando una solución que pase por este puntico, pues entonces usted con esas semirrectas que pintó, usted puede decir, oiga, mire, aquí me parece que yo puedo formar un caminito por estos segmentos. Parece ser que sí. ¿Sí? Entonces, usted toma esos puntos que tomó. Bueno, por aquí al final tomé fue 2. Toca volverme. Ah, me volví mucho. Dice, mire, aquí parece que estamos con esas esas pendientes, por ahí puedo colocar una curva. Y lo que hace es un proceso de ajuste de curvas, ¿sí? Algo de correlación. Es la curva que mejor se ajuste a esos datos. Y entonces lo que tiene es una aproximación al problema del valor inicial. ¿Sí? Entonces usted lo que está formando aquí es un campo direccional. Y en el campo direccional, pues sabe si el problema tiene solución y si la solución es única. Todo dependiendo de las flechas que tenemos ahí. Quiero mostrar por acá un ejemplo. Entonces voy a compartir pantalla de escritorio. Y aquí me habían conseguido aquí ya una que está, una que está en GeoGebra. ¿Sí? Aquí la ecuación que está solucionando es de y de x igual a coseno de x más 1. Y aquí nos dicen, dele el valor a n. ¿N qué es? N es para la matriz. Una matriz de 30 por 30. Entonces aquí esto se partió en 30 valores, en 30 punticos horizontales y verticales. Una matriz de 30 por 30. En cada puntico, lo que se hace es evaluar en esta expresión y eso le da un valor, que sería la pendiente. Entonces hacemos trocitos de pendientes. Y aquí se colocó problema del valor inicial. Yo quiero una solución que pase por 2,3. Entonces, por 2,3, usted dice, oiga, mire, por aquí yo como que puedo ajustar estos valores. ¿Sí? La idea es que entre más valores tenga entre la matriz, pues se va a ver supuestamente un poco mejor, ¿no? Claro que también si uno abusa, por ejemplo, le voy a colocar una matriz de 100%, ya son muchos valores,
Entonces, los segmentos de recta se hicieron tan pequeños que esos se ven casi como puntos. Entonces, aquí ya se pierden las funciones, se pierden los caminos. Dice, uy, no, exageré. A ponerle 20. ¿Sí? Entonces, sale una matriz de 20 por 20 y ahí aparecen los valores de la cuadrícula. Dice, hay una curva que más o menos se ajusta. Entonces, simplemente sigue el camino. La idea es una curva que trate de pasar de tal forma que esos segmentos sean tangentes. ¿Sí? Aquí no se puede encontrar, aquí lo que se hizo es un ajuste, una gráfica, una curva de ajuste. ¿Sí? Aquí sí está la solución real, pero esa no es la idea, ¿no? Aquí estamos mostrando el campo direccional. ¿Sí? Si usted toma una matriz pequeña, pues le va a quedar muy pobre, por ejemplo, una matriz con 5, ¿sí? De 5 por 5. Tiene muy pocos segmentos y aquí usted no puede trazar una trayectoria. Pongámosle 10, de 10 por 10. Bueno, aquí mejoró un poquito. Uno dice, se va por aquí, pero ¿de dónde viene? Ah, mire, viene de acá. ¿Sí? Entonces son puros ajustes. ¿Sí? Este tamaño, por ejemplo, ya está como decente. Aquí uno puede mirar más o menos. Entonces, para este puntico, uno le puede cambiar aquí el valor. Yo quiero un problema ahora que pase por el 1, 1. Bueno, para este problema el valor inicial, 1, 1. Y aquí le aparece la curva. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que uno hace es ajustar una trayectoria. Uno dice, oiga, mire, por aquí paso y de aquí, este se une con esta flechita. Y esta flechita me indica que baje a esta. ¿Sí? Bueno, esta yo diría que la roja en realidad es la de abajo. Y esta pasamos a, no sé, como que a esta. ¿Sí? Entonces usted empieza a trazar una trayectoria. ¿Sí? Usted primero hace la trayectoria por líneas. De acá pasamos a esta línea. De esta línea pasamos a esta línea. ¿Sí? Y empieza a conectarlo por líneas. Y luego lo que hace es, tomando esos puntos, hace una curva de ajuste y obtiene una ecuación de una función. Entonces, prácticamente, en la práctica, pues uno suele hacer eso, porque encontrar las ecuaciones diferenciales en realidad es muy complicado. O aunque sea esto sirve para verificar si el problema tiene única solución. ¿Sí? Solo hay una curva que pasa por ahí. Entonces, esto también es bueno, ¿no? Porque haga de cuenta que usted va a hacer una investigación, va a montar una ecuación, y usted necesita saber si el problema tiene solución y si la solución es única. Usted aplica el teorema de asistencia de unicidad. Si el teorema de asistencia de unicidad le dice que sí tiene única solución, entonces, bueno, aguanta trabajar en ese modelo. Entonces ya puede uno empezar a trabajar. Bueno, esa sería la dinámica. Simplemente le quería mostrar esto, lo que uno llama curvas, solución sin solución. Listo. Voy a dejar aquí un espacio y ahora le coloco la imagen de GeoGebra. Listo. Esa es la parte teórica. Ahora ya que vimos la teoría, ya estamos listos para empezar a solucionar ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a hablar de solución de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Bueno, entonces, para primer orden, les recuerdo que las primeras que vamos a ver son las de variables separables. Hay algunas que no son de variables separables, pero entonces son transformables. Vamos a ver también las transformables. A variables separables. Variables separables, pues aquí uno todo lo abrevia. Entonces, VS.
Y transformables, entonces vamos a ver algunos casos. Ecuaciones de la forma de y de x igual a f de ax más by más c. Y vamos a mirar las homogéneas. Y vamos a mirar las transformables homogéneas. ¿Sí? Ese es el recorrido. Y después de mirar variables separables, vamos a pasar a las exactas. ¿Sí? Y las que no son exactas, pues las vamos a transformar a exactas. Por medio del factor integrante. Y en esas vamos a encontrar las lineales. Y están las transformables a lineales, que son las de Bernoulli. Y están las transformables a Bernoulli, que son las de Riccati. Y vamos a ver que en realidad las de variables separables son exactas. Entonces esos señores están acá en realidad. Es decir que palabras más, palabras menos, todas son exactas o transformables a exactas. Esas son las que vamos a trabajar nosotros. Entonces vamos a empezar con variables separables. Ecuaciones de variables separables. Bueno, para empezar a trabajar variables separables también es bueno tener en cuenta. Toda ecuación diferencial, como vamos a trabajar primer orden, toda ecuación diferencial siempre se puede escribir de dos formas. Se puede escribir de la forma de y de x igual a f de x, y, o se puede escribir por diferenciales también. Entonces, por diferenciales hay una expresión para el de x y otra para el de y. Para la parte de x siempre vamos a utilizar la m y para la parte de y vamos a utilizar la n. ¿Sí? Y si usted la escribe por diferenciales, recuerden que todos los términos tienen que ir con un diferencial, no pueden haber términos sueltos. ¿Sí? Esas son las dos formas de escribir una ecuación. Entonces, con eso nos referimos a la hora de explicar cualquier cosa de la teoría. Entonces, una ecuación de variables separables. Bueno, si usted tiene la ecuación que puede ser de la forma de y de x, ¿sí? O m de x más n de y. Usted dice cualquiera de las dos, que la ecuación es de variables separables si se puede expresar de la siguiente forma. Entonces, aquí algo con y de y al otro lado algo con x de x. Es decir, palabras más, palabras menos, separó las variables. Ah, por eso se llama variables separables. Entonces, la ecuación es de variables separables y se puede expresar de la forma que se muestra al lado izquierdo, al lado derecho. Entonces, si usted puede separar las variables, eso es. Bueno, si usted puede separar las variables, la solución es muy fácil. De una vez hablo de cómo se soluciona. Entonces, solución en este caso. Solución, integre a ambos lados. Integro al lado izquierdo con respecto a y, integro al lado derecho con respecto a x. Entonces, hay que hacer integrales. ¿Sí? Teóricamente, usted cuando integra con respecto a y, la función g minúscula, teóricamente puede decir que eso le da un g mayúscula, más una constante de integración, ¿no? Y al lado derecho, cuando usted integra, el h de x nos va a dar un h mayúscula x, más una constante de integración. ¿Sí? Podríamos pasar, o simplemente podríamos tomar las constantes y unirlas en un solo lado.
y nos quedaría C sub 2 menos C sub 1. ¿Sí? Entonces, aquí teóricamente lo que estamos encontrando es una familia de 2 parámetros, pero esos parámetros, como están aquí sueltos, usted los podía operar. Entonces, al fin de cuentas, los parámetros uno los mira como las constantes de integración. Y si usted opera dos constantes, pues va a tener una constante. Entonces, esto simplemente lo llamo C. Y con eso ya estamos formando una familia con un parámetro. Esa sería la solución. Entonces, aquí lo que quiere decir esta parte teórica es que cuando usted haga las integrales, simplemente colóquele la constante de integración a una de las dos partes. Por lo general, a la X, pero la podría dejar en Y. Entonces, cuando haga las integrales, solo no escriba las dos constantes de integración, solo coloque una a uno de los lados. Eso es lo que nos está diciendo aquí la teoría. En la teoría uno le dice muchas cosas, hay que escucharlas. Bueno, entonces, esas son las de variables separables. Lo primero que uno debería ver antes de mirar ejemplos es cómo identificarlas. ¿Cómo podemos identificar que una ecuación diferencial es de variables separables? Bueno, eso es muy sencillo. Ya sea que usted tenga la ecuación de la forma de y de x igual a fx, y, o la tenga escrita por medio de diferenciales, en cualquiera de los dos casos. Vamos a hablar de los dos casos a la vez. Entonces, ya sea de la forma 1 o de la forma 2. Entonces, la ecuación es de variables separables si f o m y n, dependiendo de la que esté trabajando, se puede expresar como productos o cocientes, bueno, como factores entre productos y cocientes que dependan de una sola variable, algo así. Entonces, la ecuación, bueno, es de variables separables si f o m y n, dependiendo del caso, se pueden expresar como el producto o cociente de factores que dependan de una sola variable. ¿Sí? Esa es la dinámica. Ya vamos a mirar el ejemplo. Esta parte también nos dice algo oculto. Entonces se puede expresar por factores de productos y cocientes. Factores. Entonces también nos dice que la única forma que usted puede separar variables es por medio de productos o cocientes. No por sumas, no por restas. Entonces, usted solo puede separar o multiplicando o dividiendo. Voy a escribirlo por acá. ¿Sí? No por suma ni por resta. Entonces tenga presente ese hecho. Le vamos a hacer ahora sí ejemplos. Ejemplo. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la ecuación de y de x igual a xy más x.
Entonces, este señor es el F. Está escrito de esa forma. Entonces, aquí lo que tenemos en F es una suma. Las sumas no se pueden separar. Solo podemos separar productos o cocientes. Entonces hay que mirar si usted puede escribir eso como un producto. Entonces, estamos de buenas. Ese señor se deja factorizar. Eso se puede escribir de la forma X factor de Y más 1. Listo. Quedó expresado como un producto. ¿Qué tiene en especial ese producto? Pues un factor depende del X. Y el otro depende del Y. Se puede separar. ¿Sí? Entonces aquí simplemente los primeros ejemplos es para identificar si es o no es. Segundo. Maestra, a ver. Este que tenemos acá. Este está escrito por diferenciales. Tenemos a M y tenemos a N. Entonces, lo que hay que mirar es simplemente si M y N se puede expresar como productos o cocientes que dependan de una sola variable. La parte del de Y, no hay problemas. En la parte del de Y solo está la Y. Solo depende de una variable Y. Y en la parte del de X, tenemos X más Y. Entonces aparece una suma. Ese señor es un problema. A menos que usted pueda hacerlo de arriba y factorizar. El problema es que no se puede factorizar, ¿no? X más Y no tiene factor común o algo así. Entonces, esa suma es inevitable. Por lo tanto, esta parte, esto no se puede separar. Esto no es de variables separables. ¿Sí? Entonces, no es de variables separables. Entonces, identificar es muy sencillo. ¿Sí? Por ejemplo, otra que no, de y de x igual a xy menos x al cuadrado sobre y. Entonces, estás con f, este señor es f. Bueno, el nombre lo de menos. Usted lo que tiene que mirar es lo que tiene y si se puede factorizar. O escribir como productos o cocientes. Aquí tenemos un cociente. ¿Sí? La parte del denominador no tiene problemas, porque la parte del denominador solo depende de y. Entonces, abajo vamos bien. Y arriba tenemos una resta. Ese señor sí es problema, a menos que usted pueda factorizar. Ahí se puede factorizar, pero factorizar aquí de todas formas no soluciona el problema, porque podemos sacar factor común x y nos quedaría entonces y menos x. ¿Sí? Entonces de todas formas nos queda un factor que sería el y menos x, y ese señor, ese sí ya no se puede separar. Nos quedó esta resta y ya no se puede factorizar más. Entonces por la resta tenemos que no. Entonces, identificar si es de variables separables es una parte muy sencilla. ¿Sí? Otro ejemplito así rápido. Bueno, mentira, no siempre es tan sencilla, ¿no? Aquí estoy haciendo ejemplos muy triviales. Entonces, por ejemplo, x de y de x puede ser que la ecuación no venga escrita en ninguna de las dos formas inicialmente. ¿Sí? Esta no tiene problemas. ¿Sí? No es necesario ni siquiera llevarla a la forma mn o con f. Aquí tenemos de y de x con un término x. Solo depende de una variable, ¿no? Y tenemos otro término que es x por y. Eso es un producto. Uno es x y el otro es y. Eso se puede separar. ¿Sí? Entonces, aquí no aparecen términos, las variables x y y no aparecen ni sumándose ni restándose. Entonces, no hay problema. Este es de variables separables. ¿Sí? Entonces, a veces ni siquiera hay que llevarlo de la forma de y de x igual o diferenciales. Ahí se ve. Es simplemente mirar los términos. ¿Sí? Por lo tanto, si tuviéramos, por ejemplo, voy a guiar del ejemplo que está arriba del último y podría escribir entonces ahora x más y.
Este ya no es de variables separables. ¿Sí? La X no tiene problema. Pero aquí estos dos se están sumando. Y no hay forma de escribir eso como un producto, un cociente. Entonces, esta suma es el que está dañando todo. No es de variables separables. ¿Sí? Entonces, fácil. Ahora sí, uno más complicadito. De y de x igual a x por y más 2x menos y menos 2 sobre x al cuadrado y más y. Entonces, tenemos un cociente. Bueno, por ahí vamos bien, en la parte del cociente. Pero hay que mirar si tanto el numerador como el denominador se pueden escribir como productos que dependan de una sola variable. El de abajo está muy fácil. Bueno, abajo solo hay una suma. Y esa suma usted podría sacar factor común. Entonces la parte del denominador está muy sencilla. Simplemente nos quedaría el factor común y que multiplica a x al cuadrado más 1. Nos queda una con y nos queda la otra con x. Muy bien por ahí. Y arriba tenemos 4 términos, en donde esos 4 términos no tienen factor común. Pero a veces cuando uno tiene 4 términos, usted puede agrupar de 2 en 2. Entonces podríamos mirar los dos primeros y mirar los dos últimos, por ejemplo. De los dos primeros sí podemos sacar factor común, que es x. Y nos quedaría x que multiplica a y más 2. La dinámica es que en los otros dos también aparezca el y más 2 para poder volver a sacar factor común. Y el y más 2 es fácil simplemente si factorizamos el menos. Y ahora podemos, ahora sí, sacar factor común, y más 2, que multiplica a x menos 1 sobre y x al cuadrado más 1. Entonces, sí es de variables separables. Ahora, si usted quiere separar, recuerde que usted solo puede separar multiplicando y dividiendo. Los quiero separar un momentico. Entonces, para separarlos, usted lo que hace primero que todo es separar los diferenciales. El de y, pues lo deja arriba. Ese lo deja quieto. Entonces, usted lo que tiene que hacer es tomar el de x y pasarlo al otro lado. Entonces, primero separa los diferenciales. Con eso establece el orden. Lo que tenga x va a estar a la derecha, lo que tenga y se va para el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Cómo se separan? Recuerden que es por multiplicación o por división, nunca por suma o por resta. Entonces, el y más 2 que está multiplicando pasa a dividir. El y que está dividiendo pasa a multiplicar. Y lo que es x, pues x se queda al otro lado. ¿Sí? Entonces, solo se puede separar multiplicando o dividiendo. Listo. Y ahí pues simplemente ya viene la parte, llamémosla sencilla. Integrar e integrar y va a tener la solución. ¿Sí? Esa no la quiero hacer todavía. Voy a empezar con una más sencillita. Entonces, ya sabemos identificar si cuando una ecuación diferencial es de variables separables o no. Entonces vamos a hacer ahora sí ejemplos. Profe, una pregunta. Ahí no es y más 2 sobre y. No me entienden. No. No, sí, no. Vamos a resolver aquí una ecuación sencillita. Voy a empezar con las sencillas bueno, una que utilizamos hoy. De y(x) igual a menos x sobre y. Esa está muy fácil. Vamos a resolver esa ecuación. Obviamente es de variables separables. Ya tenemos su cociente. Cada término depende solo de una variable. Arriba solo está x, abajo solo está y. Entonces, separamos. Diferenciales. Lo que tiene x se queda ahí, lo que tiene y, como y está dividiendo, pasa a multiplicar. Listo, quedaron separadas. ¿Qué hacemos? Integramos a ambos lados. Integramos, integramos. La integral de y con respecto a y, eso nos da
1 medio de y al cuadrado. No le coloco la constante de integración, o sea, le dejo mejor a la x. Y al otro lado la integral de x, 1 medio de x al cuadrado. Y ahora sí, le agrego la c. Listo, ahí está la solución. Fácil. Bueno, esa solución se puede escribir más bonita. Podríamos pasar la x al otro lado y la podríamos escribir de la forma 1 medio de y al cuadrado más 1 medio de x al cuadrado. Voy a escribir primero la x. ¿Sí? Ese 2 ahí no me gusta. Voy a multiplicar la ecuación por 2. Y aquí vamos a ver algo importante. C es una constante, ¿no? Una constante multiplicado por 2, pues sigue siendo una constante. Entonces vamos a decir que ese señor simplemente es C. Y empezamos a conocer la tabla del C. Todo número multiplicado por C nos da C. Todo número que usted le sume sumado con C nos da C. Entonces todas las operaciones que usted haga entre constantes nos va a dar C. ¿Sí? Y entonces ya tenemos la solución. Entonces, la solución es con la que trabajamos ahorita, ¿no? La familia de círculos con centro en el origen y el radio raíz de C. Además, usted podría quitar esa C y en vez de C colocar C por C, porque C por C es lo mismo que C. Y C por C es C al cuadrado. Entonces usted puede expresar entonces la solución como todos los círculos con centro en el origen y radio C. Bueno, pero uno lo deja así. Bueno, ese era el primero, hacía algo bien sencillito. Quiero hacer otro. ¿Sí? Aquí de todo, al fin de cuentas, todo depende de las integrales. Hay integrales fáciles, hay unas que son más complicadas. Entonces, supongamos que tenemos ahora esta. Y' x y a la 1 medio. Esta ya la habíamos trabajado antes, en los ejemplos. Vamos a solucionarla. Entonces, primero, escriba la derivada como diferenciales. Bueno, primero identifique si es de variables separables. Entonces, sí, ya hay un producto y ya están separadas, variables separables. Entonces, ahora tomamos el y', lo escribimos como el de y de x y separamos. El de x pasa al lado derecho, por lo tanto, todo lo que tenga x a la derecha, todo lo que tenga y a la izquierda. Y aquí va a pasar algo también importante. Usted cuando esté separando acá, la x queda al lado derecho, pero la y pasa a dividir, ¿no? Ojo con eso. Aquí en el proceso de, arriba no pasó eso, ¿no? No, arriba no pasó eso. Aquí acabamos de dividir por y. Que uno divida por x, va y viene. Eso solo afecta al intervalo de solución. Pero la y es importante porque la y en este caso es la variable dependiente. Entonces, usted lo que va a tener en cuenta es la restricción. Entonces, ojo, esto se puede hacer siempre y cuando y sea diferente de 0. Entonces, todo lo que voy a escribir de ahí abajo es suponiendo que y es diferente de 0. Luego, al final, nos vamos a devolver y vamos a mirar qué pasa cuando y es igual a 0. Entonces, uno siempre tiene que estar analizando la variable dependiente. Bueno, aquí ya está prácticamente listo para integrar. Bueno, el lado derecho sobre todo. Para el lado izquierdo, tocaría subir la y, ¿no? Y a la menos 1 medio de y. Y el lado derecho lo puedo ir integrando. Esto es 1 medio de x al cuadrado. Más la c. Integral de y a la menos 1 medio. Y a la 1 medio sobre 1 medio. Dividir por 1 medio es lo mismo que multiplicar por 2. ¿Sí? Podríamos agrupar, no, podríamos despejar la y. ¿Sí? Entonces, el 2 que está multiplicando la y pasa al otro lado a dividir. Se nos quedaría 1/4 de x al cuadrado más c sobre 2. Pero c sobre 2 es lo mismo que c, ¿no? Ya no escribo c sobre 2, sino c. Y la raíz pasa al otro lado al cuadrado. Listo. Y ahí está la familia de soluciones.
¿sí? Y usted por lo general se queda y usted dice, ah, ya encontré la familia, esta es la solución. Pero, ojo, todo eso se hizo suponiendo que y es diferente de 0. ¿Qué pasa ahora si y es igual a 0? Si y es igual a 0, usted nunca pudo separar las variables. No pudo pasar el ya de dividir. No se separaron. Entonces, responderse la pregunta de qué pasa si y es igual a 0. Y igual a 0 es una función. Entonces, preguntarse este hecho es preguntarse si y igual a 0 es solución. Entonces, uno pregunta, ¿y igual a 0 es solución? No, la solución. Vamos a mirar. La ecuación dice y' igual a xy a la 1/2. Necesitamos el y', ¿no? Y', la derivada de 0 es 0. Y si reemplazamos, reemplazando en la ecuación, vuelvo a escribir la ecuación para tenerla ahí presente. La ecuación dice y' es igual a xy a la 1/2. Reemplazando nos quedaría y', 0. Y al otro lado nos queda x que multiplica 0 a la 1/2. Raíz de 0 es 0. O sea que efectivamente nos da 0. Ah, sí es solución. Entonces la respuesta al caso de qué pasa con y igual a 0. Pues la respuesta es que y igual a 0 es solución. ¿Sí? Oiga, mire, esa solución se nos está escapando. Claro que puede ser que esté en esta familia. Pregunta al millón. ¿Y igual a 0 está en esta familia? ¿Existe un valor de c que al reemplazarnos nos da esta función? Se la voy a colocar de otra forma. ¿Existe un valor de c que al reemplazarlo aquí haga que el x al cuadrado y este cuadrado mágicamente desaparezcan? ¿Que todo se anule? ¿Hay una constante que anule x al cuadrado? No. No. O bueno, Es- una que valga, una que sea igual a X. A pero X es al que x cuadrado. es variable. Yo digo una constante. Existe un numerito que haga que toda la función variable x al cuadrado, un cuarto de x al cuadrado, se anule. No. No, porque las variables, las constantes no anulan variables. ¿Sí? Entonces, esa solución y igual a 0 era una solución singular. No proviene de la familia que habíamos encontrado. Entonces, a veces cuando uno soluciona las ecuaciones, uno encuentra aquí solución, ¿sí? Pero a veces se le escapa unas. ¿Dónde se le escapan algunas soluciones? Cuando usted deja de analizar el caso de la variable dependiente. Cuando usted pasa a vivir. ¿Sí? Entonces, aquí se nos había escapado esa solución. Entonces, nosotros vamos a decir que la solución a nuestra ecuación diferencial es, por un lado, la familia un cuarto de x al cuadrado más c elevado al cuadrado. Y por el otro lado, la solución particular y igual a 0, que resulta ser singular para esta familia. No proviene de ahí. ¿Sí? A veces llega uno y bueno, no, se le olvidó considerar ese caso, pero puede ser que ese caso aparezca por aquí. ¿Sí? Entonces puede ser que ese caso venga en la familia, que sí exista un valor de C que reemplazar nos dio esta que no encontramos, que se nos olvidó analizar. A veces pasa. Entonces, a veces no se nos pierden soluciones. En este caso se nos había perdido. Entonces, la dinámica es siempre mirar qué pasa con la variable dependiente cuando usted le agrega una restricción, sobre todo en los cocientes. ¿Sí? Voy a dejar aquí una, y con esa iniciamos la otra clase. Una donde sí toca hacer algo de integración. Aquí estamos haciendo integrales simples, ¿no? Integrales directas. Entonces vamos a colocar, ¿en qué número vamos? Vamos para el tercero. Una donde hagamos, aunque sea con esa un repasito de derivadas, de integrales que diga. Entonces podría ser
No, pero esta está muy simple. Bueno, esta se ve bonita para trabajar. X más 4 de Y igual a la raíz de X, Y al cuadrado menos 4 de X. Aquí casi que están ya despejadas. Ya los diferenciales están separados. Falta simplemente pasar la Y para un lado, bueno, la X para el otro y listo. E integrar. Entonces, traten de hacer ese. La otra clase lo miramos. Es simplemente como para mirar, para recordar algo de técnicas de integración. Entonces, la parte de la Y se puede hacer por sustitución trigonométrica o fracciones parciales. La parte de la X se hace inicialmente por sustitución trigonométrica, por sustitución simple, y luego toca aplicar sustitución trigonométrica. Entonces, sería un buen ejercicio que lo practicaran para que recordaran técnicas de integración. Porque aquí, al fin de cuentas, todo se hace integrando. ¿Sí? Usted dice, no, en la virtualidad es fácil porque yo meto esa ecuación a una calculadora online y la calculadora online lo hace. Bueno, es bueno también que haga eso con la calculadora online. Y a veces las calculadoras muestran los pasos cuando las ecuaciones son muy simples. Entonces, si le muestra los pasos, es bueno como para mirar cómo lo hizo la calculadora. Pero entonces trátelo de hacer primero usted a mano. Bueno, vamos a dejar hasta ahí.